Esta semana continuamos con la Parashá y se llama Tabó, ¿no? Que abarca Deuteronomio 26, versículo 1 a Deuteronomio 29, 8. Vamos a leer un poco. En esta Parashá se encuentra, y hay bastante para hablar, ¿no? Porque nos vamos a encontrar en los capítulos, ¿no? Las bendiciones de seguir los mandamientos del Señor, de seguir las leyes que Él instituyó por intermedio de Moisés, es cierto, quien fue el que dio esta ley, pero que siempre Moshe aclaró que estos eran los mandamientos que el Señor ordenó, que el Señor le ordenó a Él dar, ¿no? Por ende, si bien la institución de la ley del pueblo vino por Moshe o Moisés, la ley, las ordenanzas, los mandamientos, las enseñanzas que le agrada, que no al Señor, vino de Él, de su corazón, y eso es lo que quiso para el pueblo de Israel, ¿no? Y que nosotros lo podemos tomar y que es importante para nosotros guardar sus mandamientos. Y yo quería tocar un par de temas hoy referido a esto, ¿no? La importancia de guardar el mandamiento del Señor. Y en estos últimos tiempos en los cuales me he encontrado quizás con muchas personas que dicen, ¿no?, que para la salvación no es necesario guardar estos mandamientos que están en la Torá, contradiciendo la palabra de Dios mismo, que dice que por más que nosotros tengamos fe en Yeshua como Mesías, o Jesús como el Cristo, ¿no?, que necesitamos ir al Dios Creador, Adonai, y seguir sus mandamientos y tener un régimen en nuestra vida. Importante saber qué le agrada a Dios o qué no, qué cosas pueden una persona que tiene fe o que tiene su esperanza, su confianza en el Dios Creador, perdón, voy a bajar un poco la música porque me suena acá al lado, ¿qué debe seguir como hijo de Dios? ¿No? ¿Qué mandamientos obedecer? ¿No? Entonces vamos a ver lo que dice Deuteronomio 26, porque a muchos les gustan las bendiciones de la obediencia y he escuchado predicadores, pastores, ¿no?, hablar y tocar estos versículos de Deuteronomio donde habla de la bendición de Dios al obedecer, ¿no?, y que la iglesia lo toma como obedecer a Dios. No sabemos bien en qué mandamientos, porque bajo los que están en la Torá muchas veces los desplazan, ¿no?, como es guardar el sábado, como es honrar a los padres y a la madre, como es tener en cuenta los mandamientos, los preceptos, las fiestas del Señor, las ordenanzas del Señor. Para tener esas bendiciones debemos seguir los mandamientos, seguir sus mandamientos, como el Señor le dijo a Yehoshua o Josué, ¿no?, que no se aparte ni de día ni de noche de este libro, dice, de este rollo de la ley, de este rollo de la Torá, y que en ella medite de día y de noche, ¿no?, y que siempre lo acompañe, y que así el Señor lo iba a bendecir en su camino, ¿no?, teniendo y observando la palabra, ¿no? Y a mí, mi lectura diaria, ¿no?, en este mes me ha tocado leer Isaías, he leído parte de Proverbios y he leído parte de Apocalipsis. Y el libro de Isaías, que algunos teólogos lo llaman la mini Biblia porque tiene 66 capítulos, ¿no?, como los libros de la Biblia, ¿no?, que son 66, ¿no?, y que podemos encontrar en Isaías un montón de veces que el profeta le pide al pueblo, en este caso de Israel, que retornen el camino de la Torá, que vuelvan al camino de la ley, ¿no?, y les hace advertencias, ¿no?, de las consecuencias de la desobediencia y también las bendiciones de seguir al Señor. Y siempre tienen en cuenta de que algún día vamos a estar frente al Señor todos, ¿no?, y Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho. Y en este caso, o sea, corriendo por la ley, pero después lo voy a leer y lo voy a ahondar más en detalle, nos vamos a encontrar que el Señor nos va a juzgar
por las obras que hagamos en esta tierra. Si bien creer en Yeshua es importante, creer en Adonai, el Padre eterno, Salvador de todas las cosas, ¿no? Creador de todas las cosas, ¿no? Seguir sus mandamientos también es importante, ¿no? Porque de hecho en el libro de Apocalipsis también nos encontramos que aquellos que en una traducción ponen, ¿no?, que se tienen que vestir de vestiduras blancas, que en realidad lo que dice el texto original aparentemente es aquellos que guarden sus mandamientos, ¿no?, puedan ser salvos. En esa traducción dice los que laven sus ropas, ¿no?, pero que en realidad dice los que guarden sus mandamientos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice Deuteronomio 26. A partir del versículo 16 en adelante. Este día el Señor tu Dios te ordena cumplir estas leyes y las ordenanzas, y cuidarás y las cumplirás con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor ha escogido hoy para ser para ti Elohim y para andar en su camino y para cuidar sus leyes, sus ordenanzas, sus juicios y para que escuchen su voz. Y el Señor te escogió hoy para ser para el pueblo de posesión, como habló a ti, y para cuidar de todos sus mandamientos. No dice alguno, dice todos. Y para elevarte por encima de todas las naciones que ha hecho para loor, para renombre y para gloria, para que tú seas pueblo sagrado para el Señor, tu Dios, como habló. O como habló, perdón. ¿No? Entonces acá vemos directamente, si viene la voz de Moisés, es Dios el que le está hablando al pueblo y le está diciendo que cuiden sus mandamientos, que lo guarden, que no se olviden de sus preceptos y que son de Él, sus mandamientos, sus juicios, su justicia es de Él, le pertenece al Señor, ¿no? Y le pide al pueblo que por favor cuide y no se olvide de honrar sus mandamientos, ¿no? Después Moisés ordena que cuando Dios haga entrar al pueblo en la tierra prometida, no se olviden de escribir esta ley, todo esto que estuvimos leyendo en el libro de Deuteronomio, en piedras grandes, ¿no? Y de levantar un altar al Señor. Importante, lo hemos visto en Abraham, lo hemos visto en Isaac, lo hemos visto en Jacob, ¿no? Los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Bueno, cuando todavía no era el pueblo de Israel, en Jacob empieza el pueblo de Israel, ¿no? Pero escogidos por Dios y que ellos apartaban no solo su tiempo, sino hacían en agradecimiento un altar al Señor, ¿no? En agradecimiento a que Dios escuchara sus oraciones, a que Dios los acompañara en cada uno de sus caminos. Cuando tenían una dificultad y la atravesaban, levantaban un altar en agradecimiento a Dios por lo que éste había hecho, ¿no? Y eso lo podemos leer en el libro de Génesis, y siempre me llamó mucho la atención que ellos eran personas destacadas delante del Señor y que tenían esa postura, ¿no? De levantar un altar al Señor, de bendecir a Dios, de cuidar sus mandamientos, de guardar lo que Dios había establecido hasta ese momento, que todavía no estaba toda la Torá o toda la ley escrita, ¿no? Todavía no estaban todos estos mandamientos, pero había algunas instrucciones de parte del Creador que ellos se encargaron de cuidar, ¿no? Y de que sus hijos lo hicieran y que lo llevaran a cabo. Pueden haber tenido errores, equivocaciones, como todos. Abraham, como sabemos, mintió, dijo que su esposa no era su esposa, que era su hermana, y que lo hizo 2 veces encima y el Señor lo libró de esas 2 veces, ¿no? No permitió que pasara algo feo en la vida de Abraham, pero tuvo miedo, tuvo temor y por eso recurrió a eso. Y estamos hablando de una persona que fue amigo de Dios, fue llamado y considerado amigo de Dios. Eso nos habla que podemos tener temor, podemos tener miedo, podemos cometer un error, ¿no? Como escuchaba un rabino que me gusta, ¿no? Que es el rabino de la comunidad que viene a mi papá, que ahora no me sale el nombre, que raro que a mí no me salga el nombre, Fabián se llama, el rabino, ¿no? Que lo estaba escuchando, justamente el otro día mi papá estaba viendo y lo estaba escuchando atentamente, ¿no?
que la Torá no tiene hombres perfectos. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de guardar los mandamientos y que tenemos que ser así, rígidos, santos, apartados, que es lo que nos manda el Señor, pero que lamentablemente no podemos cumplir. Porque cuando el Señor dice que no debemos mirar a una mujer con intenciones, porque ya estamos adulterando con ella en nuestro corazón, bueno, ¿qué mujer o qué hombre no ha mirado a otra persona con deseo? Entonces ya estamos entrando en pecado o estamos entrando en equivocaciones. ¿Quién no ha ocultado algo a otra persona o ha mentido sin recurrir a pecados graves, ¿no? Entonces, la Torá no habla de personas perfectas, sino habla de hombres que fueron fuertes delante del Señor, ¿no? Que sintieron la compañía del Señor y que tuvieron equivocaciones. Isaac comete el mismo error que su padre, después miente y dice que su mujer no era su mujer, sino que era su hermana, también teniendo temor y repitiendo los errores que había cometido Abraham. Y sabiendo ya que lo que había hecho el Señor junto con Abraham, Isaac tenía que estar perseguido, sin embargo, también cometió ese mismo error. Y luego Jacob, también una persona que engañó a su padre para tener la bendición primordial, ¿no? Cuando quizás Dios ya se lo hubiera dado de otra manera, pero él decidió tomarla de esa forma. Después ese hombre, bueno, fue engañado ¿por quién? Por su suegro, que en vez de entregar la hija que correspondía, le entregó otra persona, la cual Jacob no amaba. Entonces ya se encontró en un brete, porque después se casó con la hermana, pero eso trajo conflictos entre las hermanas para ver quién tenía más el amor de Jacob. Entonces, todas estas decisiones son las que nos llevan a veces a las consecuencias, ¿no? Y nos habla la Torá que no somos hombres, no hay hombres perfectos, sino que Dios es quien va guiando el camino del hombre, quien va tomando su mano, aquellos que quieran seguir sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Y estos hombres, siendo imperfectos, recurrían al Señor, al Creador Dios Todopoderoso, y no se olvidaban de levantar un altar en cada momento que tenían que agradecer al Señor, ¿no? Después vamos a encontrar para allá, ¿no?, que hay un par de escrituras, aquellos que sean malditos, aquellos que no cumplieran los mandamientos del Señor, y que el pueblo tenía que decir amén. ¿No? Maldito aquel que deshonrara al padre y a la madre, maldito sean, amén, tienen que decir, ¿no? El pueblo es un estatuto que tenía que realizar el pueblo de Israel, ¿no? Para maldecir a aquellos que no estaban y no iban de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Podemos leer en Deuteronomio 27 un poco acerca de estas bendiciones, ¿no? ¿Querés ir leyendo uno y uno? Bueno. Sí, del 1 al 7 empecemos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y será en el día que crucen el Jordán hacia la tierra que el Señor tu Dios te da a ti, que levantarás para ti piedras grandes y encararás a ellas con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Y será que al pasar el Jordán levantaráis estas piedras que yo ordeno hoy a ustedes en el monte de Ibal y encararás a ellas con cal. Y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Con piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos para el Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Bueno, eso es un poco lo que estaba comentando, ¿no? Que el Señor le pide al pueblo de Israel que no se olviden de escribir la ley, de hacerla en piedras y de levantar un altar al Señor. En las bendiciones que encontramos en Deuteronomio capítulo 28, dice a tus enemigos, el versículo 7, a tus enemigos, perdón, voy a leer desde el 6, bendito tú al entrar y bendito tú al salir. A tus enemigos que se levanten contra ti, los dará el Señor derrotados delante de ti.
Por un camino saldrán hacia ti, por 7 caminos huirán de ante ti. El Señor ordenará la bendición en tus graneros y en todas tus ocupaciones, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te constituirá el Señor para él por pueblo santo, como juró a ti, si cuidares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres por sus caminos. ¿Entendemos esto? ¿No? Que esta aclaración que dice el Señor, porque a todos nos gusta recibir las bendiciones de Dios, pero ¿de qué manera podemos recibir esas bendiciones? Y como siempre repito y lo he comentado en otros videos, las bendiciones de Dios no tienen que ver con tener la mejor casa, el mejor auto, las riquezas del mundo. Si bien hubo hombres bendecidos por lo como Abraham, como decía el otro plan, que la mujer le pedía a un hombre con la sabiduría de Salomón y la billetera de Abraham. ¿No? Si bien Abraham tuvo un montón de bendiciones y fue rico, después Isaac tuvo que levantar pozos porque le taparon los pozos de agua que había construido su padre, entonces tuvo que cavar sus propios pozos. Jacob se tuvo que ir de su familia y empezar una vida de cero, y con Labán, pero fue engañado en su trabajo, dice su salario más de 7, 8 veces le cambió su salario. Entonces estamos hablando de un hombre que habrá pasado momentos buenos económicos y malos, y después volvió con todo lo que correspondía, con el ganado y con todo lo que había sido bendecido por Dios, ¿no? Pero también tuvo que sufrir el hambre en Egipto, la pérdida de su hijo José, aunque no lo había perdido, pero él no sabía, pensó que había muerto. Entonces ahí vemos que ¿dónde está la bendición del Señor? ¿No? En que Él nos acompaña siempre, ¿no? Que quizás no nos haga faltar la comida, que nos haga tener una buena familia, una buena esposa, unos buenos hijos. Esas son bendiciones del Señor, ¿no? Que Él nos acompañe en los momentos difíciles es una bendición del Señor, que Él esté con nosotros. Puede pasarnos pues un montón de circunstancias, pero para tener esa bendición, la mayor bendición es la eternidad, la vida eterna, que algún día Dios va a cumplir aquellas promesas que Él tenía escritas en su palabra, y para aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida, ¿no? Vamos a tener la bendición de estar delante del Señor eternamente, donde no habrá muerte, no habrá llanto ni dolor. Esa es la mayor bendición. En esta vida podemos pasar miles de cosas. La bendición mayor es que Dios nos acompañe en cada una de ellas, pero la bendición total es la eternidad, ese regalo máximo que algún día tendremos, que iremos de Shabbat en Shabbat al Señor a adorar, ¿no? A adorar y a postrarnos delante de Él, a clamar con todas las naciones, a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob en la mesa, y nos sentaremos en la mesa con Yeshua, con los apóstoles, con los que fueron muertos, ¿no? Para el Señor, y que podamos compartir de la mesa del Señor. Esa es la mayor bendición. Para tener esas bendiciones, como dice el Señor, es importante que no nos olvidemos de sus mandamientos y que cuidemos, ¿no?, sus caminos. Dice el versículo 10: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor fue invocado sobre ti, y te temerán. Y te beneficiará el Eterno para bien en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu animal, en el fruto de tu tierra, sobre el suelo que juró el Señor a tus padres dar a ti. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Te prestarás a muchos pueblos, y tú no tomarás prestado. Bueno, esto es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel si cuidaba sus mandamientos, ¿no? Muchas veces el pueblo de Israel se olvidó los mandamientos de Dios y pasó penurias, grandes penurias, ¿no? Tuvo que pasar muchas cosas que lo hemos repasado y lo hemos visto muchas veces en videos que he hecho, ¿no? De cuántas veces el pueblo de Israel se cayó, pero el Señor se levantó, el Señor lo bendijo. Pudo haber sido un pueblo de dura cerviz, pero siempre trató de buscar arreglar las cosas con el Señor. Es el pueblo bendito del Creador, y Dios no se olvide de su primogénito, que es el pueblo de Israel. Nosotros, que no somos del pueblo de Israel, somos ramas injertadas y no podemos jactarnos del olivo natural que es el pueblo de Israel. Eso mismo nos enseñó el rabino Shaul, o más conocido como Pablo de Tarso, ¿no? Que
que podemos leer una carta como la de Romanos que nos deja en claro, ¿no?, que no podemos menospreciar al pueblo de Dios y que Dios no desechó todavía a su pueblo. En ninguna manera, dice Pablo, ha desechado a su pueblo, ¿no? Porque a ellos les dio la potestad de conocer los misterios de Dios y ellos son los que llevan. Y muchas veces uno que ahora va conociendo, predicadores judíos, mesiánicos, otros que no son mesiánicos, no creen en Jesús, pero también son de bendición, que podemos encontrar riqueza en ellos, en las enseñanzas que tienen para con su Dios, para con Dios, mejor dicho, el Creador, con Adonai, el respeto que tienen, la forma en que guardaron la palabra de Dios, la Escritura, aquellos escribas, ¿no?, que no, cuando hacían una copia tenía que ser exactamente igual. Si no tenían las mismas palabras, la desechaban, la tiraban, ¿no? Y por eso podemos entender que en el mal llamado Antiguo Testamento, que es el Tanaj, tenemos una traducción igual o correcta, o lo más parecida posible a los originales, porque los escribas se encargaban de cuidarlo. Entonces el pueblo de Dios siempre, más allá de haber tenido sus errores, Dios jamás se olvidó de él. Y como dice el libro de Isaías, Él no se va a olvidar de su pueblo, ¿no? Y también he leído en el libro de Isaías que Dios bendice a otros pueblos, ¿no?, como Etiopía, como Egipto, ¿no?, que dice que en algún momento en la nueva vida Él los va a llamar, los va a volver a hacer el camino y van a ser pueblo suyo, ¿no? Entonces hace una aceptación también a las naciones, pero siempre en el Tanaj, en el Torá, en las Escrituras, podemos encontrar que Dios bendice al pueblo de Israel. Y hablando de las bendiciones, ¿no?, de seguir sus mandamientos y que se manejaran en los caminos de Dios y van a tener estas bendiciones, Dios termina esta para allá con las maldiciones, aquellos que no quieran seguir sus caminos, ¿no? Pero yo lo llevo hoy a un punto máximo, que para mí la bendición, como dije anteriormente, es algún día estar frente al Señor y que el Señor me diga: hijo mío, acá está y pasaste, ¿no? Pasaste la prueba, pasaste y vas a vivir eternamente, ¿no? Y encontrarme allí junto con mi esposa, que sea salva, junto con mi hija, mis hijos, que sean salvos, mis padres, que sean salvos, mi hermano, que sean salvos, ¿no? Y aquella de mi familia, y la familia también de mi esposa, que puedan aceptar al Señor en su corazón y que también puedan ser salvos, ¿no? Pero quería compartirles algo que he leído esta semana en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y que me sigue abriendo los ojos, ¿no?, acerca de la salvación y la eternidad, porque uno, como nos enseñó Yeshua, ¿no?, debe siempre examinarse y estar atento a no caer, a no, dice el mismo Yeshua, ¿no?, si algo te es en ocasión de pecado, mejor es cortarte una mano y entrar, o sea, manco, que no entrar al reino de Dios, ¿no? No que haya un pecado y ahora vayas y te cortes la mano, no es lo que enseña Yeshua, sino que dice: es preferible que te den una mano a que no entres al reino de Dios o que tengas el castigo eterno, ¿no? Y cuando algunos nos dicen, ¿no?, en este camino, ¿no?, que la salvación solamente es a través de la fe, ¿no?, y que por más que hagas lo que hagas, ¿no?, eso no tiene nada que ver con la salvación, está equivocado. Porque yo leo aquí en el capítulo 20, versículo 11 del libro de Apocalipsis, que lo vamos a desglosar un poco, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y también vi a los muertos, grandes, pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos. Y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. ¿Qué se abrió delante del Señor y delante del trono celestial? Rollos, el rollo de la vida, de nuestra vida, cada uno en particular, que un día vamos a estar frente a Dios. Emanuel va a estar frente a Dios, Agustina frente a Dios, mi
mis hermanos, mi papá, todo. Y se nos va a abrir los rollos de lo que hicimos en la vida. ¿Y por qué se nos va a juzgar? Por las obras que hayamos hecho, ¿no? Entonces, cuando alguno me dice que las obras no dependen de la salvación, o sea, queriendo sacar los mandamientos de Dios, a lo que yo voy como obra de Dios también, guardar un mandamiento, porque también lo hacemos por amor, ya que creemos en Yeshua el Mesías y tenemos esa fe en Yeshua el Mesías, también es importante obrar como hijo de Dios. Y como también dice en el Apocalipsis que los hechiceros, fornicarios y bla 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 van a estar afuera del reino de Dios, eso también tiene que ver con las obras, ¿no? Dice después, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar va a entregar sus muertos, aquellos que prendieron fuego a los cuerpos, o sea, las cremaciones, que tiraron sus cenizas en el mar. El mar va a entregar todas las almas, todo lo que está en el mar, que hayan muerto en el mar, también no van a zafar del juicio de Dios. Todo lo que esté en el campo, todo lo que haya sido oculto, todas las cosas que no, los misterios uno dice, a nosotros que nos gusta ver cosas de asesinatos que no fueron resueltos, que no saben dónde está, que hay personas que han sido desaparecidas, que no saben dónde están, todas van a estar ante Dios. Aquellas que fueron causantes de esas desapariciones y aquellas personas que nunca pudieron volver a ser encontradas. Desde donde estén van a renacer, como decía el profeta Ezequiel, ¿no? Y como hablaba Isaías también de la resurrección, y como en Ezequiel en el valle de los huesos secos, ¿no? Que el Señor soplaba el viento y revivía en esos huesos, ¿no? Acá todo esto de Apocalipsis coincide con lo que vemos en el libro de Isaías, coincide con lo que dice el profeta Ezequiel, ¿no? Y es más, ¿no? En los tiempos postreros, dice el libro de Isaías, ¿no? Que los muertos van a resucitar y van a estar frente a Dios, y ese va a ser el gran día y temible para el Señor, ¿no? Y siguiendo con lo que dice el versículo 14, dice: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos que no estén inscritos en el rollo de la vida serán arrojados al lago de fuego. Una vez, cuando mi papá, me acuerdo, predicaba acerca del Apocalipsis, un pastor de acá de la costa le tiró como la onda diciendo: vos predicás con el miedo, ¿no? No podemos dejar de aprender todo lo que está escrito en la palabra y de ser, de que sea provechoso. No podemos enseñar solamente las cosas buenas. Yo no puedo agarrar hoy y decir: estas son las bendiciones de Dios y cuidar sus mandamientos, y olvidarme de que hay un montón de maldiciones de parte de Dios. Y no es predicar con el miedo, es predicar con la verdad de Dios. Es predicar con que algún día vamos a estar todos frente a Dios y Dios no nos va a juzgar y no nos va a decir, no nos va a echar en cara que nosotros no hablamos o no dijimos la verdad delante de la persona, ¿no? Y aquellas personas que estén delante de Dios y que estén delante del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis, que es Yeshua, para nosotros sin ninguna duda el Mesías, el Salvador, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, ¿no? El Hijo del Señor, el Hijo de Adonai, ¿no? Y que algún día estaremos todos frente a Él, ¿no? Que todos nos resucitaremos delante de Él, ¿no? Y como Él mismo enseñó, ¿no? Que no nos debemos alegrar porque los espíritus nos obedecen, sino porque sus nombres estén inscritos en el cielo, ¿no? O en este caso, en el libro de la vida, ¿no? Solo es algo que Dios sabe, ¿no? Que Yeshua mismo dijo: solo el Padre lo sabe a qué hora va a venir. Porque si el ladrón sabe a qué hora, o sea, si uno sabe a qué hora va a llegar el ladrón, entonces se prepara, agarra la escopeta, palos, lo que fuera, para sacarlo, porque sabe que va a venir el ladrón y ya está. Entonces el ladrón no viene en un momento donde la persona lo sepa. Entonces, algunos tienen por tardanza la llegada de Dios, ¿no? Al día del juicio final, lo tienen por tardanza, como decía Pedro, pero algún día todos vamos a estar frente a Él.
Y para obtener la máxima bendición, que es la eternidad, se nos va a abrir un rollo donde se nos va a aclarar qué obras hicimos. Hoy, en este Shabbat, a las 20-30 horas, no sé qué hora es, ¿no? Emanuel, ¿qué estaba haciendo? Agostina, ¿qué estaba haciendo? Michelle, Israel, Andrea, ¿qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron? Durante toda su vida, o sea, va a ser el juicio, va a ser largo, ¿no? Todo lo que hicimos en nuestra vida. Y no me digan que no tenemos cosas para avergonzarnos o cosas para arrepentirnos, porque la verdad estaríamos muy equivocados, ¿no? Y todo esto del texto de Apocalipsis coincide con lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Y esto coincide con lo que acabo de leer en el libro de Apocalipsis. Entonces, no me estoy refiriendo a que si yo le doy de comer a 100 pobres voy a ser salvo. No me estoy refiriendo a como cree la gente. Maradona, no sé, el mejor jugador de fútbol, ¿no? Que ya han muerto y ya los tienen en el cielo. Eso es algo que solamente Dios sabe. Algún día Maradona va a estar frente a Dios y se le va a abrir el libro y se le va a juzgar por todo lo que haya hecho. Y solamente Él sabe si va a ser salvo o no, o sea, Dios, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Se le va a abrir el rollo. ¿Vos estabas inscrito en el libro de la vida? Sí, adelante, pero se te va a recordar todo lo que hiciste, las cosas buenas y las cosas malas delante del Señor. Y como digo siempre, ¿no? Tontería de pensar de porque una persona es destacada, es famosa, es conocida, ya tiene ganado el cielo, no es así. Bueno, una persona ya le pone, ya está en el cielo, ya está con Dios, qué buen equipo se está armando, murió, hace poco murió el goleador de Italia, en el 90, que nos hizo 2 goles a Uruguay, ¿no? Que falleció, el Kilachi, goleador del Mundial de Italia del 90. Y ya el mensaje era, ¿qué equipo se está armando el Diego en el cielo? No existe eso que se está mencionando. Todas las personas, Kilachi, Maradona, todos los mejores goleadores van a estar frente a Dios y se le va a hacer lo mismo cuando muere un artista, cuando muere, qué músicos se están armando en el cielo, Lennon, el de Nirvana, el otro. Ni siquiera se le juzga por si han hecho las cosas bien delante de Dios o no, simplemente por hacer buen músico y piensan que eso es una obra. Eso no es una obra delante del Señor. No vamos a ser destacados delante del Señor por eso. El Señor va a estar frente a Dios, va a estar frente al cantante de Nirvana, a John Lennon, y todos van a ser juzgados. Y si esas personas no estuvieron bien delante del Señor, lo lamento mucho, pero esa es la muerte segunda. Van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre, y también así van a ser arrojadas aquellas personas que van a la idolatría, los que tienen estatuas, con esas estatuas que tanto adoran y veneran. Bueno, eso va a ser arrojado en el mar de fuego y azufre, ¿no? Y si no cambiamos nuestra forma de ser, si éramos hechiceros no cambiamos, si éramos fornicarios y no cambiamos, o si tenemos una elección de nuestra vida y no queremos cambiar y queremos seguir haciendo así, por más que hagamos buenas obras, eso no nos va a dar la salvación. Tampoco nos va a dar la salvación ser el más religioso, el ir a la iglesia todo, o a la congregación sábado o domingo a la que vayas. No nos va a ser salvo eso, porque solamente va a ser salvo aquellas personas que estén conectadas con el Señor, que estén guardando sus mandamientos, que estén cuidando los mandamientos del Señor, y que cuando se ha abierto el rollo, sus obras sean correspondientes a lo que Dios quería, como hijos de Él, ¿no? Como siempre digo yo no puedo salvar a mi esposa no me puede salvar a mí, yo no puedo salvar a alguien dentro de una congregación o una iglesia, la iglesia no me puede salvar a mí, ninguno de los escritores de la Biblia me puede salvar a mí, ninguno de los ángeles de Dios me puede salvar a mí, nadie, solamente Adonai, el Creador, es el que salva.
Entonces, cuando yo encuentro algo que me pueda discutir o pelear con el tema de cuestiones de salvación, voy a esta reflexión. ¿Quién es el que salva? ¿Dios o la iglesia? ¿Dios o el apóstol Pablo? ¿Dios o, no sé, el que me está diciendo, no, porque esta doctrina es así, 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 así? Muchas veces he encontrado discusiones porque yo no creo en la Trinidad, no creo que Dios y Jesús sean la misma persona. ¿Es un requisito para la salvación creer en la Trinidad? No. No me voy al infierno por creer o no en la Trinidad, pero sí por enseñar algo que está fuera de los mandamientos de Dios o por enseñar algo, como decía Yeshua, de forma incorrecta, voy a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces, cuando alguien enseña una doctrina que es equivocada y lo hace de mala manera, no dice Jesús que va a ser condenado, dice que va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Pero va a tener la salvación? Sí. ¿Y de qué cosas se estaba refiriendo Yeshua? Bueno, a los mandamientos de Adonai, a los mandamientos del Señor, a lo que encontramos en la Torá, en la llamada ley de Dios, ¿no? En la que muchos cristianos dicen y quieren cancelar, pero en realidad no sabemos hacia dónde estamos llevando a la persona en el día de la salvación, porque nosotros estamos invalidando mandamientos y ordenanzas de Dios, y algún día esas personas van a estar frente a Dios y van a decir, pero Monguito o Pablo me dijo que no hacía falta guardar los mandamientos. Y el Señor le va a decir, pero yo no dije y no ordené eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para mirar a esa persona cuando estemos en el día del juicio? Cuando enseñemos algo mal, ¿hacia dónde estamos llevando esas almas? ¿Hacia dónde está llevando el cristianismo esas almas? Cuando invalida los mandamientos de Dios. Porque no estamos invalidando cualquier cosa, estamos invalidando algo que Dios dio con su propia voz a veces. Porque está bien seguir costumbres y cosas que Dios no estableció y que no las hagamos nosotros, está perfecto. Porque eso es justamente lo que Yeshua le criticaba a los fariseos, saduceos o los líderes religiosos de ese momento. Pero que realmente nosotros, siendo hijos de Dios, despreciemos la Pascua en la fecha que Dios la dio, que es en el día 14 del primer mes del año, o sea, arrancar el año a full con la Pascua, y que después Yeshua muere en esa misma Pascua, representando el sacrificio del Cordero que se tenía que hacer en la Pascua, y que todo conlleva al pueblo de Israel para celebrarla en una fiesta inexistente, o que nos olvidemos del día de Pentecostés. Algunas iglesias ahora están celebrando, pero muchos se olvidan, no saben ni lo que es. O que ahora que viene el séptimo mes, si yo guardo Yom Kippur, el día del perdón, Sukkot, eso no es necesario delante de Dios, eso era para el pueblo de Israel. Claro, y es necesario ahora hacer una fiesta contra Halloween, octubrijante, como le llaman ahora, ¿no? Es necesario celebrar la Navidad en una fecha que no existe, que era para el dios Sol, y que ahora lo tomaron ¿para quién? Para Jesús, el Jesús que inventó un poco el catolicismo, porque tomó un poco del Evangelio, pero también inventó un montón de cosas. No existe esa fecha. Eso está bien celebrarlo. Y si alguno dice, no, yo no voy a celebrar Navidad, ya te tildan o de otra religión, como los testigos de Jehová, o te dicen, no, que sos un religioso, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero si yo quiero celebrar Sukkot, que está en la palabra de Dios, que son 7 días, la fiesta de la cabaña, no, eso ya está pasado, no hace falta hacer eso para el pueblo de Israel. Mentira. Porque en todas las fiestas que el Señor dio al pueblo de Israel, podemos encontrar versículos que el Señor dice que las naciones lo van a celebrar en la nueva vida, en la eternidad. Acá es donde yo leí, después del juicio, que estemos en la eternidad y que estemos delante de Dios, y
y que el agua, el planeta Tierra, sea curado, que dice que Jerusalén va a correr un árbol de vida, de agua, que va a limpiar las aguas, las hojas de ese árbol van a caer y van a purificar las aguas de todo el planeta, y que todas las naciones van a estar delante de Dios de mes en mes, de Shabbat, ¿no? Como el Señor lo ha establecido en su palabra. Pero también dice en otros profetas que vamos a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos en la eternidad, ¿no? Y otra fiesta que Dios ha dado importante, que el cristiano no le da ni bola, ¿no? Pero celebrar Reyes, regalarle a los niños para Reyes, la tortita de Reyes, el huevo de Pascua y todas esas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Eso está bien, eso no hace falta, ¿no? Eso lo podemos hacer, contrarrestar fiestas del mundo, ¿no? Ir contra Halloween, sacar pancartas. Gastamos tiempo en eso. Se gasta tiempo el cristiano en eso, ¿no? Y no tiene ni en cuenta una fiesta del Señor, ni en consideración. ¿Ustedes creen que cuando estén delante del Señor, Adonai va a decir felicidades porque ustedes celebran la Navidad, celebran el Día de Reyes, cambian el sábado por el domingo, cuando bíblicamente no existe ese cambio? No nos va a felicitar para nada que ellos que hicieron eso, al contrario, va a ser algo feo, ¿no? ¿Y por qué no guardaste Sukkot? ¿Por qué no guardaste Pesach? ¿Y por qué cambiaste esto si yo no mandé nunca cambiar eso? Dice, Jesús abolió el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Si Jesús mismo dijo, yo no vine a abolir nada de la ley. Hasta que el tilde y una coma de la ley se ha cumplido. Dice, toda la ley va a pasar. Todo lo que está escrito en la ley va a pasar. Hasta el tilde y la coma de la ley, dice. ¿No? Porque es importantísimo encima para la escritura hebrea el tilde y la coma también. Entonces, imposible es que en este camino que andemos por el Señor y que andemos en la fe, con el amor de Yeshua el Mesías y todo lo que queramos, que no sea como antes, que se nos tiren piedras cuando cometamos un error, que ahora podamos ir al Señor y pedir perdón, arrepentimiento y que el Señor nos escuche, porque ya la maldición, no esa de que nos apedreen o nos castiguen por un pecado, ya se terminó cuando hizo Yeshua lo que tuvo que hacer en la cruz, ¿no? Eso no quita que ahora podamos hacer lo que queramos. Porque un día el Señor va a abrir los rollos y se nos va a enjuiciar por las obras que hemos hecho. Por los mandamientos que hayamos guardado o no. Por las ordenanzas que tengamos o no. Más allá que guardemos por amor sus mandamientos, ¿no? Y que podamos pensar que no es obligatorio. Pero delante del Señor hay unas ordenanzas y unos estatutos que Dios ha dejado para que el hombre camine por sus caminos. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir hoy, no me quiero extender un poco más. Que Adonai los bendiga enormemente, y es un buen tiempo. Si alguno siente que quizás no puede estar inscrito en el libro de la vida o que sus obras no se encuentran de la mejor manera delante de Dios, que esta misma noche, en este Shabbat, vayas, te arrodilles, ores al Señor, tengas en cuenta sus ordenanzas, sus mandamientos y empieces a caminar conforme a lo que el Señor enseña a través de su palabra. Que Dios te bendiga, que tengan una buena noche. Shabbat Shalom a todos, bendiciones.